Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un blog de Proyecto Plutarco. Hoy nos vamos a hablar de qué hizo Plutarco, sino de qué hicieron otros con Plutarco. Os vamos a traer algunos de los lectores más famosos de la obra de Plutarco. Plutarco puede ser uno de los autores más leídos con constancia a lo largo de los siglos, hasta el siglo XIX. A partir de ahí, sufrió una caída que voy a llamar espectacular, debido al desarrollo de ciencias como la historiografía o la filología tradicional, que en ese momento estaba sobre todo interesada en buscar las fuentes de un autor. Me explico. En el caso de la historiografía, Plutarco dejó de leerse como mera fuente de entretenimiento y por puro placer. Se empezó a utilizar como fuente de hechos históricos y en busca de datos de la sociedad de su tiempo, como fuente histórica. Cuando se dieron cuenta de que Plutarco no era una fuente 100% fiable, porque ya hemos visto que él escribe, por ejemplo, biografías, no historia. Él se interesa en los aspectos psicológicos, por ejemplo, de un personaje. Entonces, los historiadores empezaron a desconfiar de sus relatos y lo dejaron de lado por ser un material del que no podían obtener la visión imparcial que ellos estaban buscando. Sin embargo, si recordáis, cuando hablábamos de sus biografías y hablábamos sobre todo de cómo se usó su vida de Alejandro Magno para realizar el guión de la película Alexander, en uno de nuestros blogs sobre Plutarco y el cine, él mismo ya nos avisaba de que él escribe biografía, él no escribe historia. Te lo está diciendo él. Tienes que utilizar su material con ciertas restricciones. Una sola cosa advertimos y rogamos a los lectores, y es que si no las referimos todas, las hazañas, los eventos, etc., sino que cortamos y suprimimos una gran parte, no por esto nos censuren y reprendan, porque no escribimos historias sino vidas. Ni es en las acciones más ruidosas en las que se manifiestan la virtud o el vicio, sino que muchas veces en un hecho de un momento, un dicho agudo y una niñería sirven más. Como os decía, lo está diciendo Plutarco. En lo que concierne a la filología del siglo XIX, está muy interesada en buscar las fuentes de un autor. Y claro, se ve en la obra de Plutarco que es un hombre instruido y en su obra se reflejan sobre todo ideas platónicas, como el platónico que es. Pero también se descubren ideas aristotélicas, estoicas y pronto se le etiqueta de ecléctico, que en la época viene a significar que tienes pocas ideas propias, que coges un poco por aquí y un poco por allá y lo mezclas todo sin mucho norte. Por suerte, esta etapa oscura y esta manera de etiquetar a los autores se ha superado y Plutarco ya no tiene esa etiqueta de oveja negra. Sin embargo, esto se influyó en el siglo XIX para que Plutarco dejara de ser considerado un autor de méritos propios y por tanto dejara de ser tan leído como en épocas anteriores. En cualquier caso, hoy en nuestro blog reivindicamos a aquellos lectores que quisieron y admiraron a nuestro Plutarco tanto como lo queremos nosotros hoy. Y me gustaría empezar con una paráfrasis de una reflexión que hacía Ian Kew en su introducción a una selección de tratados publicados con Penguin Classics, en la que decía que en ocasiones Plutarco ha sido admirado indebidamente por razones equivocadas y en otras indebidamente ignorado sin motivo suficiente. Entre sus lectores más famosos destacan grandes literatos europeos de los siglos XVI, XVII, XVIII, que son, digamos, los momentos de esplendor para la lectura de sus obras y para la publicación de traducciones y ediciones, tanto de las vidas como de los Moralia en lenguas vernáculas europeas. Por comenzar con un ejemplo meramente curioso, parece que el propio Erasmus de Rotterdam, que no solo admiraba a Plutarco tanto como a la propia Biblia misma, sino que colaboró incluso en la edición del primer texto griego impreso de 1509, llegó a dedicarle al rey de Inglaterra, Enrique VIII, una traducción propia, hecha por él, al latín, del tratado de Plutarco, Cómo distinguir a un adulador de un amigo. Este Erasmus era un hombre de letras, pero era también un hombre bastante avispado políticamente, y así, regalándole un Plutarco, se ganó el favor de Enrique VIII.
En España, Plutarco tiene bastante éxito porque sus escritos son aceptados por el poder cultural que supone la Iglesia Católica. Como tiene un pensamiento platónico conservador y advoca por una divina providencia y una responsabilidad humana, obviamente se gana ese poder de la Iglesia, lo que hace que sus libros no inciten ningún tipo de censura. Por tanto, sus textos son bastante traducidos y los grandes literatos de la época pueden leerlos en castellano o en otras lenguas vernáculas, como el aragonés, por ejemplo. Y de hecho, grandes literatos de la época lo mencionan en sus prólogos como que han leído y tienen en alta estima la obra de Plutarco. Por ejemplo, Lope de Vega en el prólogo del verdadero amante o Miguel de Cervantes en el prólogo de El Quijote. Y pasando al mundo anglosajón, ¿cómo no vamos a citar a Shakespeare? Porque sí, William era gran fan de Plutarco. Sin embargo, sabemos que no leyó a Plutarco directamente en griego, sino que se basó en la traducción inglesa de North, que se había basado a su vez en el texto recientemente publicado por el francés Jacques Amyot en francés, que este sí había hecho su propia traducción basada en el texto griego de la segunda edición. El caso es que fijaos si le molaba Plutarco a Shakespeare, que tenemos varias tragedias basadas directamente en distintas vidas de nuestro autor. La tragedia de Coriolano sobre la vida de Coriolano, la tragedia de Antonio y Cleopatra sobre la vida de Marco Antonio, que si bien Plutarco no tiene una vida de Cleopatra, es una de las fuentes más cercanas a la vida de Cleopatra y una de las que más cosas nos narran sobre la biografía de esta reina, ya volveremos sobre ello en algún otro blog, y Julio César, que se basa sobre distintos eventos narrados en varias vidas, la de César, la de Bruto y la de Marco. Con estos ejemplos, poquísimos, considerando la cantidad de lectores excelentes que ha tenido a lo largo de los siglos Plutarco, nos despedimos y os esperamos en el próximo blog con nuevas perspectivas sobre nuestro autor.